En la clase de hoy vamos a aprender a hacer un proyecto con anclas que apuntan al mismo documento HTML o a otro y a trabajar con tablas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Es una especie de libro electrónico en el que yo tengo mi primera novela. Tengo varios subtítulos o capítulos y cuando pincho en el subtítulo 1 me lleva al subtítulo 1, cuando pincho en el 2 me lleva al subtítulo o capítulo 2 y cuando pincho en el 3 me lleva al subtítulo o capítulo 3. Y además, en cada uno de los subtítulos, al final, puedo volver al inicio. Pues vamos a empezar. Vamos al Dreamweaver y creamos, como siempre, un nuevo documento HTML. Lo creamos y lo guardamos. Le ponemos el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner ejercicio anclas. Y en el título siempre lo mismo, muy importante. Vamos a poner el primer H1, que es el título de mi libro. El H1 lo voy a llamar mi primera novela. Como este es un ejemplo, no vamos a hacer la estructura que hacemos siempre del header, del nav y del section. Eso lo damos ya por sabido y lo haremos en proyectos futuros. Como es un ejemplo sencillo, pues usamos directamente el H1. Lo guardamos y aquí ya sabéis que podemos ver la vista previa o pinchando en el navegador vista previa en Google Chrome. Y aquí lo tenemos. Como vamos a poner mucho texto, bueno, primero tendría que escribir mi primera novela, claro está, pero muchas veces, para ver cómo queda una página web, se utiliza lo que se llama el lorem ipsum, que son palabras en latín que se usan para maquetar. Tanto en el mundo de la imprenta, en el mundo de las artes gráficas es así, hasta que está el texto definitivo, pero vamos maquetando. Y con las páginas web ocurre un poquito lo mismo. Sin embargo, no siempre tenemos por qué usar texto aburrido. Podemos usar lo que hay en la página chiquitoipsum.com. Para los que somos seguidores de Chiquito de la Calzada, podemos obtener texto gratuito para pruebas en nuestra web, para nuestra maquetación. Si pinchamos aquí, chiquitoipsum.com, y pinchamos en Fistrum, nos sale el texto. Y además podemos decir que queremos un párrafo, 2 párrafos o 3 párrafos. ¿Veis? Es muy interesante. Bueno, de todas formas, cuidado con esto, porque a un cliente no deberíamos mandárselo así si no tenemos mucha confianza, porque igual perdemos el trabajo. Lo copiamos y entonces en nuestro body vamos a poner los párrafos. Queremos que haya bastantes párrafos porque si no, no vamos a ver bien el efecto. Ya sabéis, lo copiamos y le ponemos la etiqueta P para abrir y para cerrar, que es lo que determina que es un párrafo. Si queréis, pues ahora podemos ir copiando estos párrafos hasta que tengamos 7 u 8 párrafos para ver bien nuestro ejemplo. Lo refresco y ya dejamos la página de Chiquito tranquila hasta otro momento y aquí tenemos los párrafos. Quizás podríamos poner algunos más para ver bien lo que estamos haciendo. Bueno, antes de dar los estilos tenemos que hacer que funcione. Si veis en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos un menú y tenemos unos subtítulos. Los subtítulos en este caso los vamos a hacer con H2. Así que nos vamos al primero y ponemos H2 y ponemos subtítulo primero. Al cabo de 2 o 3 párrafos, como queráis, esto abajo tampoco es demasiado importante, ponemos subtítulo segundo. Y luego, al cabo de otros 2 o 3 párrafos, ponemos subtítulo tercero. Y al final queremos que haya pues 4 o 5 párrafos. Tampoco seamos escasos con esto. Como no los tenemos que escribir, cuando los tengamos que escribir ya veremos. Refrescamos y aquí tenemos subtítulo primero, subtítulo segundo y subtítulo tercero. Ahora lo que nos falta, si vemos el ejemplo, es poner un menú. Pues vamos a ello. Vamos arriba del todo, justo debajo del H1 y vamos a poner la estructura nav. Ya hemos dicho que como esto es un ejemplo, no íbamos a poner la estructura tan encorsetada del header, el section, el nav. Pero bueno, siempre es importante que cuando pongamos un menú utilicemos la estructura nav. Lo abrimos y lo cerramos con el UL, que es la lista, y vamos a poner 3 elementos. Por lo tanto, 3 lists, que a su vez serán href. De momento los vamos a dejar aquí vacíos, ponemos la almohadilla y aquí ponemos dentro del primer href, del primer link, ponemos subtítulo 1 y ahora copiamos y pegamos esto. Subtítulo 2 y subtítulo 3. Guardamos, refrescamos y aquí lo tenemos. Nuestra lista, nuestro menú. Si pinchamos, pues ahora mismo no ocurre nada. Mirad, lo que hemos dicho que es un ancla es un enlace que va hacia un punto específico de una página web. Hasta ahora hemos visto que cuando yo pincho un enlace normal me lleva a esa URL nueva. Pero yo lo que quiero ahora es que pinchando aquí me lleve hasta el punto este. Para conseguir eso tengo que hacer 2 cosas. En el H2, que es donde quiero que me lleve, tengo que poner lo siguiente. H2, ID, y pongo por ejemplo sub 1.
Lo que pongo aquí es irrelevante, ¿eh? Lo que pasa es que luego tengo que llamarlo exactamente igual. Si queréis, para ver el efecto bien, vamos a poner un par de párrafos antes del primer subtítulo, como si fuera una especie de introducción. ¿De acuerdo? Lo guardamos, lo refrescamos para que nadie pierda detalle. Y aquí tenemos la introducción y tenemos el subtítulo 1. Vale, pues hemos dicho que aquí en el subtítulo 1 hemos puesto un ID. También se podría poner un name, pero bueno, en este caso ponemos el ID y le llamamos sub1. ¿Qué tenemos que hacer para que este enlace funcione como un ancla en lugar de como un enlace normal y corriente? Pues vamos a hacer lo siguiente, ponemos sub1 justo después de la almohadilla. De esta forma le estamos diciendo al navegador que no debe buscar ninguna URL, sino más bien buscar un elemento que está en esta misma página y que se llama sub1 y que debe ir allí. Por lo tanto, si la cosa funciona, que esperemos que sí francamente, cuando pinchemos en el enlace subtítulo 1 nos deberá dirigir al ID sub1 que se corresponde con el H2. Lo guardamos, lo refrescamos y aquí lo tenemos. Nos lleva al subtítulo 1. Cuando le demos estilos y la pantalla esté un poquito más pequeña, bueno, podemos ver la vista previa, veremos que funciona mejor. ¿Veis? Va directamente, porque ahora el párrafo es muy grande y no hace bien su trabajo, pero eso lo vamos a arreglar después. Bueno, pues tenemos el subtítulo 1. Recordamos que lo que hemos hecho es darle un ID al H2 con sub1 y aquí el enlace ponemos almohadilla y el ID que le hemos dado al elemento al cual queremos ir. Ahora lo que quedaría sería hacer los siguientes H2. El segundo, pues le voy a poner ID, le pongo sub2 y al tercer subtítulo lo mismo, le pongo ID sub3. Y ahora aquí, pues tendría que poner en el segundo sub2 y en el tercero sub3. Guardo, refresco y vamos a ver si funciona. Sub1, sub2 y sub3. La razón por la que no sube del todo es porque no hay suficiente espacio debajo. Si queréis para verlo, le vamos a poner unos poquitos más de párrafos, copiamos 3 párrafos al final, de estos tan divertidos que nos regala el genio de Chiquito de la Calzada. Lo refrescamos y ahora, como sí que va a haber suficiente espacio, veremos como cuando pinchamos el subtítulo 3 nos sube. Muy bien, de todas formas, esto no está mal, está bien, pero tiene un problema. Mira, si yo me voy al subtítulo 3 y por la razón que sea quiero volver arriba, tengo que darle con el scroll todo para arriba. Y esto, bueno, no pasa nada, pero en un móvil es bastante incómodo, sobre todo si el texto es muy largo. Por lo tanto, deberíamos dar un mecanismo para que se quedara como nuestro ejemplo, que debajo de cada subtítulo tenemos la posibilidad de volver al inicio. ¿Lo veis? Volver al inicio. Vamos a insertar estos elementos. Nos vamos aquí debajo de, por ejemplo, el subtítulo 1, justo antes de que empiece el subtítulo 2, y voy a insertar aquí un párrafo. Un párrafo que, por ejemplo, sea de class volver. La razón por la que le doy un class al párrafo es porque quiero que se comporte de forma diferente al resto de los párrafos. Luego veremos esto cómo hacerlo con el CSS, pero de momento yo lo dejo preparado. Lo abro y lo cierro. Y ahora pongo aquí el href, y de momento, como no sé cómo se llama el enlace, lo dejo aquí vacío y pongo volver, inicio. Y cierro el enlace. Vamos a explicar otra vez lo que queremos hacer. Queremos que al pinchar aquí nos lleve a este H1. Pero tal y como está ahora, el H1 no tiene ningún ID ni name. Por lo tanto, antes de que esto funcione, deberíamos dotarle de un ID. Vamos a poner aquí dentro de la etiqueta ID y ponemos arriba. Es interesante que pongamos la palabra que pongamos, va a funcionar si lo hacemos bien. Pero cuanto más descriptivo sea lo que queremos conseguir, más fácil es para nosotros. Tanto si vemos el código cuando pasan unas semanas o unos meses, como si trabajamos en equipo con otros programadores y desarrolladores web. Por lo tanto, vamos aquí, y aquí donde habíamos puesto volver, pues añadimos la palabra arriba. Había copiado otra cosa y se me había pegado mal. Ponemos aquí arriba y nos debería ir aquí. Vamos a comprobar que funciona. Ya hemos comprobado que funciona subtítulo 1, subtítulo 2 y subtítulo 3. Ahora lo que nos falta comprobar es que cuando pinchamos en subtítulo 1, al pinchar en volver inicio, nos lleva arriba. ¿Veis? Es correcto. Pues vamos a copiar este enlace, que es exactamente igual en todos los casos, porque lo que hace es apuntar al H1 que está arriba del todo. Lo copiamos, lo pegamos aquí debajo y lo pegamos debajo del todo. Comprobamos que todo funciona, refrescamos y entonces pincho subtítulo 1, volver inicio. Subtítulo 2, volver inicio. Y subtítulo 3, volver inicio.
Así nos queda esto que funciona como un reloj. Diría más, como un reloj suizo. Ahora lo que nos falta es darle unos poquitos estilos para que quede así de curioso. Tenemos el ejercicio de las anclas que funciona perfectamente. Podemos ir al subtítulo 2, volver al inicio, al 3 y así sucesivamente. Pero queremos que tenga una apariencia un poquito más profesional, o más profesional. Vamos a hacerlo. Vamos al documento que hemos dejado en el ejercicio anterior y creamos un archivo CSS. Lo creamos y en este caso le podemos llamar estilos. Y acordaos que debe estar en el mismo directorio o en la misma carpeta donde guardemos el HTML. Y ahora pongo la siguiente etiqueta, aquí antes de que se cierre el header, y pongo link href. Si le doy a examinar, me saldrá el último directorio y lo puedo buscar, en mi caso estilos CSS. Tengo que poner rel style sheet y también type text CSS. Cierro la etiqueta, lo guardo y si lo he hecho bien, me aparecerá aquí los estilos. En este caso, estilos CSS. Así que puedo borrar, o sea, quitar de aquí este documento. Bueno, pues vamos a darle estilos. Lo primero que debemos poner, acordaos siempre para no tener problemas, es poner el selector universal. El selector universal ponemos un margin 0 y un padding 0, para que los elementos que normalmente le dan los estilos de forma automática el navegador no haya problemas. Lo guardamos y ahora vamos a poner las especificaciones del body. En este caso queremos que el body no nos distraiga demasiado y sea un color gris oscuro tirando a negro. Ponemos la almohadilla y ponemos 636060, que se corresponde con un gris oscuro. Y queremos que todo el texto tenga una font family homogénea. Así que ponemos la que es Gotham, Helvetica, Arial y así por el estilo. Lo guardamos y vemos nuestra previsualización y vemos que nos ha puesto todo gris y la misma tipografía. Vale, otra cosa importante que debemos recordar es que es muy bueno que al margen de la estructura que utilicemos, siempre utilicemos un div o un elemento que sea como la piel de un chorizo o de una butifarra, si me permitís la expresión, que tenga todo aglutinado. Justo después de abrir el body ponemos, por ejemplo, un div que la mayoría de programadores lo suelen llamar container, aunque nuevamente el nombre da un poco lo mismo. Y lo cerramos justo antes de terminar el body. De esta forma podemos agrupar todos los elementos de la página web como si fueran uno solo. Pues nos vamos a la hoja de estilos, y entonces ponemos container. ¿Por qué ponemos un punto? Recordamos que ponemos un punto porque container no es un elemento que viene predefinido en el programa, en el navegador, es un elemento que hemos personalizado. Como le hemos dado un class, tenemos que referirnos a él con un punto. Si le hubiéramos dado un ID, tendríamos que referirnos a él aquí con una almohadilla. Vale, pues al container le vamos a decir que tenga un ancho, un width de 600 píxeles. Y además que tenga un background color blanco. Ponemos la almohadilla y 3 Fs. Si veis cómo queda, refrescamos, aquí tenemos los 600 píxeles y tenemos el color blanco. ¿Recordáis cómo podíamos centrar un elemento dentro de otro? Es decir, este container en el body, sin importar lo ancho que fuera el body. Pues lo podemos hacer con dos parámetros. El primero lo tenemos, que es darle un ancho. Da igual que sea proporcional o en píxeles. Y el segundo parámetro es el margin right y el left automático. Lo vamos a simplificar para ir avanzando, pero si tenéis dudas con esto, os recomiendo ver los primeros programas porque lo repetíamos varias veces. Refrescamos y aquí tenemos ya centrado nuestro container. Y veis, siempre se queda centrado. Vamos a ver una cosa, para ir aprendiendo lo que es la web responsive, aunque eso está en un máster que veremos más adelante, pero para ir entendiendo los conceptos. Si yo en vez de poner 600 píxeles, pongo que la página tenga el 70% del ancho, ¿veis? Refrescamos y me ocupa el 70% de la pantalla. Da igual que sea muy pequeña, como en un móvil, o muy grande, como en un ordenador de escritorio. Pero yo no tengo por qué limitarme a eso. Imaginad que yo aquí en el fondo tengo una foto. Si yo pongo el 70%, corro el riesgo de que al ser muy grande se me desconfigure o se me pixele, mejor dicho. Bueno, pues yo puedo combinar un ancho con un máximo. Es decir, que sea 70% siempre y cuando no pase el ancho de este container de 900 píxeles, por ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Veis? Refresco y entonces la página va a ser 70%. Pero cuando llegue a 900 píxeles, por mucho que crezca el body, se va a quedar igual. ¿Lo veis qué interesante? Esto es gracias a combinar
un ancho porcentual con un max width. Esta práctica es muy habitual entre los diseñadores web para impedir que las proporciones destrocen o desconfiguren una página web. Vamos a dejarlo como estaba porque ya hemos dicho que esto lo veremos mucho más explicado más adelante, pero es para que nos vaya sonando. Ahora vamos a un problema más cercano. Tenemos todo muy pegado, en los párrafos, los H1, los H2, con los bordes de la izquierda y de la derecha del container. Recordad que podemos solucionar esto de varias formas. Una de ellas es aplicando un padding de 20 píxeles a todo el container. Cuando doy un valor, este padding se aplica a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. De todas formas, tenemos que recordar que cuando ponemos un padding, el ancho cambia. Ya no serán 600 píxeles, sino que serán 600 más los 20 que hay aquí, más los 20 que hay aquí. En este caso nos da un poquito igual, pero para otro tipo de proyectos hay que tener esto en cuenta porque si no, no nos cabrán los contenidos en las diferentes cajas. Vamos a continuar dándole estilos. Nos centramos ahora en el H1. Pues escribo aquí H1 y como si es una palabra que está predefinida, es una etiqueta predefinida, un selector predefinido, eso se llama selectores, le voy a dar este ancho. Font size 1.4 EM y text align center. Refresco y aquí lo tenemos. Pues actuamos ahora sobre los H2 y ponemos más o menos las mismas instrucciones, excepto que cambiamos el tamaño. Ya sabéis que por lógica el tamaño del H1 debería ser mayor siempre que el del H2. Si usáramos un H3, pues también que fuera proporcional. No tiene sentido que el H2 sea igual de grande que el H1. Ponemos 1,1. Refrescamos y aquí lo vemos. Y como se queda muy pegado arriba, pues vamos a ponerle un pequeño margin top. Margin top 30 píxeles. Fijaos que utilizando el Dreamweaver nos va saliendo las palabritas que podemos poner a cada elemento. Esto es muy útil porque no siempre nos acordamos de cómo se llama una cosa, pero si buscamos aquí, le doy al intro, me aparecen todas las opciones posibles para este tipo de elemento. Así que entre la memoria y lo que vamos estudiando, pues podremos llegar más lejos. Vamos ahora a centrarnos en los estilos del nav, porque no por dar estilos deje de funcionar. Esperemos que no ocurra esto porque menuda catástrofe. Vamos a dar estilos al nav. Y el nav, aunque siempre por defecto va a ocupar todo el ancho que tenga, es decir, en este caso sería el 100%, pero vamos a ponérselo, porque así nos acostumbramos a hacerlo todo correcto y sin dejarnos nada. Y además, por orden. Nav, ponemos width 100% y ponemos un margin, para que arriba tenga 20 píxeles, a la derecha nada, abajo tenga 60 píxeles y a la izquierda nada. Refrescamos y aquí lo tenemos. Y ahora vamos, si miramos el HTML, después viene el UL, el li y los A. Pues así por orden le vamos a dar los estilos. Damos nav UL, abrimos y cerramos, y ponemos también un width 100%. En el caso del UL es esencial que lo hagamos porque el UL no va a ocupar todo el espacio que tiene para sí. El UL solamente llena la cantidad de lis que tiene. Pero nosotros queremos que ocupe toda la barra, por lo tanto, siempre ponemos el 100% si queremos esto. Y además, quitamos los puntitos que nos pone por defecto, que en este caso no nos gustan, no nos pegan con lo que queremos hacer. Es decir, utilizamos la propiedad listStyleNone. Refrescamos y aquí lo tenemos. Vamos ahora a actuar sobre los lis, por lo tanto ponemos nav ul li. Y vamos a poner que flote a la izquierda, float left, para que en lugar de ponérnoslos así, uno debajo del otro, nos lo ponga uno al lado del otro. Mirad, seguramente, si habéis probado, habéis investigado por vuestra cuenta, os habéis dado cuenta que sin utilizar la palabra nav nos funciona exactamente igual. Porque si la aplicamos sobre UL, va a aplicarlo sobre todos los elementos UL que tengamos en una página web. Pero es importante que nos acostumbremos a hacerlo así para respetar la estructura, la jerarquía, y precisamente porque en una misma página web podemos tener más de una lista y no a todas queremos aplicar los mismos estilos. Por lo tanto, es una forma de darle nombre y apellidos a las listas, respetando la ruta cuando hacemos los estilos CSS. Bueno, pues queremos que flote a la izquierda y queremos que ocupe el 33% de la pantalla. Pues vamos a poner un width 33%, porque queremos poner 3 elementos de menú. Y además le vamos a dar un border right que coincida con el color del container, para dar la sensación de que están cortados los botoncitos. Así que ponemos border right 2px solid y ff.
Lo refrescamos, el efecto del borde ahora mismo no lo vemos, pero en cuanto le demos un background o color de fondo a los enlaces, lo veremos perfectamente. Vamos a los enlaces. Ponemos nav-ulli a link y siempre con coma nav-ulli a visited, para que no nos lo ponga de ese color azul tan feo que por defecto pone el navegador a los enlaces que ya hemos visto. En este caso vamos a ver cómo queda el background, así que vamos a pintarlo primero de este color naranja, F5B350. Lo vamos a ver, refrescamos y aquí lo tenemos. Bueno, ya hemos dicho en otras ocasiones que los elementos enlace no ocupan todo el espacio que tienen disponible. Según el li, debería ocupar el 33%, pero aquí le hemos dicho que se ponga y solo nos pinta la zona donde están las letras. Para evitar este comportamiento a los enlaces tenemos que poner la palabrita display block para que se estire todo lo que tiene a su disposición, para que ocupe todo el espacio que tiene a su disposición. Lo refrescamos y ahí lo vemos. Si no queremos que se vea tan pegado arriba y abajo, simplemente lo que tenemos que darle es un padding. Le vamos a dar un padding de 10 px y a los lados 0. Refrescamos y aquí lo tenemos. Ya tenemos un enlace en condiciones, casi como el del ejemplo. ¿Qué nos faltaría? Pues tenemos que darle test decoration none para que no haga la raya de subrayado y además vamos a darle un color gris para dar un poquito de elegancia. Sabéis que el gris siempre es muy elegante. Ponemos 20, 1F, 1F. Refrescamos y aquí lo tenemos. Si queremos centrarlo, que sí que queremos, porque se queda así un poquito raro, pues ponemos test align center. Y ya tenemos nuestro enlace terminado. Si veis en el ejemplo, cuando ponemos el ratón encima, se pinta de un color más oscuro. Bueno, esto ya sabéis que lo hacemos con el evento hover. Me pongo aquí debajo y pongo nav-ulli a hover. Abro y cierro, y entonces pongo background y pongo este color A57D17. Y además que el color se ponga blanco, así que pongo la almohadilla y 3 Fs. Refresco y aquí tenemos el efecto de nuestro menú. Ya nos queda muy poquito. Vamos a darle estilos a los párrafos. Para ello pongo la etiqueta P, porque ahora me refiero a todos los párrafos en general, y voy a poner font size 1em. Voy a darle un line height, una separación para que la lectura sea cómoda, de 1.3 em. Vamos a ver cómo queda. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que nos faltaría sería dar una separación entre los párrafos, porque se ve aquí todo muy junto y muy apelotonado. Para ello ponemos un padding de 20 px, pero solo lo ponemos como primer valor porque solo quiero que sea arriba. Lo refrescamos y aquí lo tenemos bien separadito. ¿Qué me faltaría ahora? Simplemente dar estilos a los párrafos que tienen el enlace de volver inicio. Si nos fijamos en el HTML, está dentro de un párrafo que tiene como clase volver. Pues me voy a estilos. Y la primera decisión que tomo es poner la clase volver, como es una clase pongo el puntito y le digo que flote a la derecha, dentro del espacio disponible. Refresco y aquí estamos. ¿Veis? Me flota a la derecha. Y ahora le voy a decir, bueno, en este caso en vez de decir que flota a la derecha, voy a poner lo siguiente. Para evitar complicaciones que luego explicaremos, voy a poner test align right. Mucho mejor así. ¿Veis? Me lo hace mejor. Y también vamos a decir lo siguiente, que los enlaces que están dentro de volver, por lo tanto tendré que poner la clase volver a link y volver a visited, tengan las siguientes características. Color, el mismo que tenemos aquí, del background de los botones de arriba. Lo copio y lo pego. Cuidado que veis que se me han puesto dos veces dos puntos y eso me va a dar un error. Lo refresco y aquí lo tenemos. El color naranja, que es el mismo que el de los botones de arriba. Y simplemente me faltaría dar el último toque, que es volver a hover para que cuando me paso por encima se me quite la rayita. Ya sabéis que esto es un buen truco para conseguir que un enlace parezca un enlace, pero también para darle un toque de elegancia. Lo refresco y aquí lo tenemos. Sigue funcionando perfectamente. Pues así teníamos terminado nuestro ejercicio de anclas del día de hoy. Continuamos con el gran reto de hoy. Vamos a aprender a hacer a continuación una tabla que permanece en un tamaño de 600 píxeles, aunque la hagamos más grande. Además, a medida que pasamos el ratón, se nos van activando las filas. En general, las tablas eran muy utilizadas anteriormente para hacer menús, para maquetar una página web, pero esta práctica está en desuso.
lo cual no quiere decir que no se puedan utilizar tablas, porque para mostrar contenidos, resultados, para espacios cerrados como una intranet son perfectas. Pero en general no las vamos a utilizar indiscriminadamente. Sin embargo, debemos conocer bien su estructura y su formación para estos casos en los que estaba comentando. Pues vamos a abrir un documento nuevo de HTML y como siempre lo guardamos. Lo guardamos donde queramos, en mi caso en el escritorio, y le llamamos tablas. Le llamamos tablas también en el título. Y vamos a escribir la tabla. Para hacer la tabla la estructura es muy sencilla. Ponemos la etiqueta tabla y la cerramos. La etiqueta tabla se compone de las líneas horizontales, que se llaman TDs, y las verticales, que se pueden llamar TH o TD. Vamos a verlo. Vamos a hacer las líneas horizontales, que son TR. Abrimos la etiqueta y la cerramos. Como tenemos 4 líneas horizontales, pues vamos a poner 4 veces la etiqueta TR. En el caso de los encabezados, como sería esta tabla de ejemplo que hemos puesto aquí, país, comida, ingrediente básico, lo habitual es que para que los buscadores y los navegadores sepan que se trata de un encabezado, para darle la importancia necesaria, vamos a utilizar la etiqueta TH, que la abrimos y la cerramos. Si os fijáis, tenemos aquí país, que es el primer encabezado, pues lo podemos poner directamente. País. Tenemos otro encabezado que es comida e ingrediente básico. Copiamos el TH y lo pegamos y tenemos comida e ingrediente básico. Guardamos. Si queréis podemos ver cómo queda, aunque aún no vamos a ver gran cosa, pero aquí tenemos. Vamos ahora a los TRs. En el caso del ejemplo, tenemos pues, un país, una comida típica de ese país y el ingrediente básico. Las celdas normales las llamamos TDs. Así que vamos a poner la segunda línea, que es España, otro TD, paella, y el ingrediente básico, que sería arroz. Y cerramos la etiqueta. Refrescamos y aquí lo tenemos. Copiamos esta estructura y la podemos pegar por cada una de las líneas o TRs que tenemos. Y ponemos los datos que queremos en cada caso. Italia, pizza, harina, y luego ponemos Francia, queso y leche. Si refrescamos, vemos la tabla y aquí la tenemos. Bueno, pues eso es una tabla. Más adelante veremos otras tablas un poquito más complicadas, pero la esencia básica es la que estamos contando. La etiqueta table, y un TR por cada línea que queremos representar. Si son los encabezados, pues ponemos un TH, ¿de acuerdo? Y luego los elementos. Vamos a darle estilos. Mirad, hasta ahora, siempre que hemos dado estilos, hemos utilizado una hoja externa, que es la práctica habitual y tiene muchísimas ventajas. Pero no siempre hay que hacerlo así. Puede ocurrir que a veces nuestra página tenga una solo HTML, porque es un mini site o es una landing page, una página de aterrizaje. O podría ocurrir que fuera un mailing, como vamos a aprender a hacer muy pronto, para enviar a nuestros contactos y ofrecer nuestros servicios. Bueno, pues en estos casos, a veces es conveniente poner la hoja de estilos dentro del HTML, como incrustada dentro. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos siempre dentro de la etiqueta head. Utilizaremos la etiqueta especial style, type, text, CSS. Y aquí pondremos los estilos, la abrimos y la cerramos por supuesto, igual, exactamente igual, que si fuera nuestra hoja de estilos externa. Vamos a empezar dando estilo al body. Body. Y vamos a poner un background. De este color, un verdecito. C8F45D. Lo guardamos y aquí lo vemos, ¿veis? Nos ha puesto nuestro background. Lo veo un poquito fosforescente y es que me he equivocado, porque no es 5D, es D5. Esto está mejor. Si no nos vamos a quedar ciegos en 5 minutos. Vale, pues aquí tenemos el background del body. Y ahora vamos a aplicar estilos sobre la tabla. Como posiblemente estáis intuyendo, lo hacemos con el selector table, porque es una palabra predefinida del HTML. Vale, pues le vamos a decir que tenga un ancho del 60%. Mirad, si yo esto lo pongo así sin más, cuando va creciendo, la tabla se va haciendo grande todo. Pero ya hemos dicho que este comportamiento lo podemos moderar
poniéndole un max width en combinación con el ancho. Ponemos max width 600 píxeles. De manera que llegará un momento en que por muy grande que lo hagamos, siempre será de 600 píxeles. Y además lo queremos centrar. Pues lo centramos igual que todos los demás elementos, dándole un ancho y dándole un margin. En este caso queremos que tenga 100 píxeles arriba y abajo, y la palabrita auto que representa al margin left y al margin right. De esta forma la tabla se nos queda centrada. Vamos a seguir trabajando en ella. Vamos a decirle ahora que tenga un border de 1 píxel, solid, y que sea gris 333. Refrescamos y luego lo veremos reflejado, cuando le demos más estilos. Y ahora vamos a decir que tenga la propiedad border collapse. En este caso no vamos a explicar lo que es. Os invito a que lo busquéis en internet y también llegáis a la comprensión mayor por vuestros propios medios. Lo refrescamos y seguimos. No se veía el border porque había puesto una O. Ay caramba, hay que escribirlo todo perfectamente, ya decía yo. Ahora sí que se ve el borde perfectamente. Y vamos a decir que sea una letra pues como la que estamos acostumbrados. La Gotham, el Helvetica, Arial, que se ve todo mucho mejor. Refrescamos y aquí la tenemos y le decimos que tenga un font size de 1 EM, que es una medida muy adecuada para los párrafos, y un line height, en caso de que hubiera más de una línea, de 1,5 EM. Refrescamos y aquí lo tenemos ya que va cogiendo forma. Ahora si veis, quiero dirigirme a los THs. Bueno, pues para hacerlo simplemente escribo esto, table th. Y ahora le digo que tenga un background, para que destaque bien, de este E8C534. Guardamos y refrescamos y aquí lo tenemos, nuestro TH perfecto. Y ahora le queremos decir que tenga un padding a la derecha y a la izquierda de 3 EM. Mirad que esto es lo mismo que ponerlo así, 0.3, pero bueno, muchas veces los informáticos buscan atajos para escribir menos. Aquí tenemos. Vamos a poner ahora el TR y queremos que tenga un background de color blanco. Refrescamos y aquí tenemos nuestra tabla que va cogiendo forma. Si veis en el ejemplo, quiero que las líneas impares, o sea las pares mejor dicho, sean de un color gris. Para conseguir esto, tengo que hacer lo siguiente. En las líneas impares, en el TR tengo que darle un class y vamos a llamarlo par. Ahora me vengo a los estilos y pongo par y pongo el color background diferente que las impares. Background, y en esta ocasión voy a poner el 6C6BB. Refresco en nuestro ejemplo y aquí lo tenemos. Y ahora, por último, me faltaría el efecto este tan chulo que cuando voy pasando el ratón se me marca de color azulito. Pues esto simplemente lo conseguimos de la siguiente forma. Table, he dicho, quería decirlo bien y me ha salido mal. Table, tr, con el evento hover. Y le ponemos background y vamos a poner en esta ocasión 9FEED, que es el azul este que hemos puesto. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Y bueno, si queremos podríamos centrar el texto, pues simplemente tendríamos que poner aquí testalin, podemos poner una tabla, testalin, center. Guardamos y aquí tenemos nuestra tabla completamente terminada. Recordamos que las tablas no las debemos usar indiscriminadamente. Solamente las vamos a usar para mostrar resultados que deben estar tabulados, como la cotización de bolsa, unas estadísticas, cosas por el estilo. Pero nunca las vamos a usar para hacer menús o para maquetar el grueso de la página web. Entre otras cosas porque una tabla es muy incompatible con la actual demanda de web responsive. Por otra parte, la tabla hemos visto que va entre las etiquetas table. Los TRs representan las líneas horizontales, el TH representa los encabezados y los TDs son las celdas normales. Pues aquí tenemos nuestra tabla, que se queda tan chula como todo lo que hacemos en losmegacursos.com. En el reto de hoy te proponemos mejorar la tabla que hemos creado anteriormente. Para empezar, vamos a poner los encabezados en lugar de arriba a la izquierda.
Y vamos a hacer una especie de aplicación para navegar hasta nuestro libro que hemos maquetado en la primera parte del ejercicio, el de las anclas. Aquí tenemos un título que es mi primera novela, que es como hemos llamado el ejercicio anterior. Y ahora tengo aquí ir a la novela, para verla entera. Si pincho, se me tiene que cargar la novela entera que hemos maquetado en la primera parte de la clase de hoy. Pero atención, porque si pincho en subtítulo 1, aunque estoy en otra página web, me tiene que ir a la misma novela, pero al subtítulo 1. Si pincho en el subtítulo 2, lo mismo, y si pincho en el 3, lo mismo. ¿Aceptas el reto? Seguro que sí. En un momento te explicamos cómo solucionar este ejercicio. ¿Qué? ¿Has conseguido el reto? Vamos a plantearte una posible solución. Recordamos que el objetivo era mejorar la tabla para conseguir que nos lleve a las diferentes secciones que hemos creado en la primera parte de la clase. Al inicio, subtítulo 1, subtítulo 2 y así sucesivamente. Para que esto funcione es muy importante que donde tengamos la solución, tengamos el ejercicio que he llamado tablas 2, que es el HTML, y también tengamos el ejercicio anclas, o como sea que lo hayáis llamado. Vamos a concentrarnos ahora en el HTML de tablas 2. El HTML de tablas 2 es muy parecido al que hemos hecho en la otra parte del ejercicio. Pero cambiamos lo siguiente, fijaos. Añadimos un TR-class cabecera. El TR-class cabecera tiene el objetivo de ser como el título, mi primera novela. Pero atención, porque le añadimos un call span de 3. Esto significa que va a ocupar 3 columnas. Si yo quito esto, quito el call span y refresco esta página web, mirad cómo se me ve. Se me ve como deformada la tabla. Como yo quiero que mi primera novela, el TD ocupe las 3 columnas, tengo que utilizar la estructura que hemos dicho. Call span 3. Refresco y vuelvo a guardar y aquí estamos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo cosas. Como yo quiero que ahora los titulares, los THs estén como a la izquierda, en la columna de la izquierda, entonces tengo que necesariamente poner en cada TR un TH, que se corresponderá con ir a la novela, ir al subtítulo 1, subtítulo 2 y subtítulo 3. Además, como quiero que las filas pares se me pinten de color gris, simplemente lo que hago es poner el TR-class par cada 2 columnas. Y con esto tendríamos, o sea, cada 2 filas, perdón. Y con esto tendríamos lo que es la estructura de la tabla. Luego he puesto los textos que veis aquí. Ir a la novela desde el principio. Vamos a concentrarnos ahora en los href. En el caso de inicio, yo quiero que simplemente me abra el documento ejercicio anclas HTML. Pero, como no quiero perder el foco, es decir, no quiero que desaparezca esta página, lo que hago es utilizar el atributo target blank, para que me lo abra en una pestaña nueva. Si yo no pongo esto, lo voy a guardar, cierro esta ventana y refresco, cuando pincho aquí en inicio, veis, me desaparece mi página. Y esto tenemos que tener cuidado porque en nuestra página web nunca queremos que desaparezca el foco, salvo que vayamos a una sección de nuestra misma página. Lo vuelvo a poner como estaba, refresco, y aquí tenemos. Pincho en inicio y ahora se me sigue manteniendo mi página tablas, pero se me abre la novela. Vamos ahora al segundo enlace. Subtítulo 1. Recordáis que cuando queríamos hacer un ancla a la misma página, lo que poníamos era esta estructura. Poníamos la almohadilla y el nombre del ID a donde queríamos ir. Como ahora yo quiero ir a otra página, pero a un ancla, lo que hago es poner el nombre del documento completo, que recordamos que se llama, lo tenemos aquí, ejercicio anclas HTML, y además le pongo la almohadilla y el ID del lugar a donde quiero ir específicamente de este documento. Esto es súper interesante porque me permite tener un control absoluto de los enlaces. Así que pincho en subtítulo 1, ¿veis? Y me va al documento ejercicio anclas, pero específicamente al subtítulo 1. Luego simplemente tengo que ir cambiando el 1 por el 2 y por el 3, y eso sí, acordaos de utilizar el target blank. De esta forma, puedo ir a cualquier lugar de una página. Pero recordamos que tiene que estar en el mismo directorio, o al menos que la ruta esté completa. Esto, como veis, se va complicando cada día un poquito más. Pero, como tenemos una base sólida, como estamos yendo paso a paso, la cuestión es que cuando nos perdamos un poquito, recuperemos los vídeos anteriores y examinemos bien y repasemos para comprender los conceptos. En el día de hoy es muy importante que nos quede claro cómo hacer una tabla
al menos una tabla básica, y también cómo llamar a un ancla o a utilizar las anclas en un HTML. Y por supuesto, podemos utilizarlas llamando a otro documento desde otro documento. Si lo hacemos así, vamos a conseguir efectos francamente espectaculares. Así que os recomendamos poneros las pilas y seguir a tope en losmegacursos.com. ¿Estás aburrido de las tipografías de siempre? Pues en esta sección de trucos varios te va a encantar cómo podemos utilizar las fuentes de Google Fonts. Para empezar, tenemos un documento ya abierto en HTML y vamos a poner varios elementos. Un H1, un H2 y un H3. Y aquí podemos poner mis fuentes favoritas de Google. En el H1 son una pasada y en el H3 y muy divertidas. Si vemos una vista previa, pues nos pone la fuente o la tipografía predeterminada por nuestro navegador. Vamos a darle estilos dentro de la misma hoja. Style, Type, Text CSS. Y acordaos que si yo pongo en el body Font Family, pues me va a aplicar a todos los elementos por defecto esa tipografía. Refrescamos y ahí está. Pero el problema de Font Family es que es muy limitado. No tenemos demasiadas fuentes para elegir. ¿Y si el cliente quiere una fuente específica? ¿O nosotros? Bueno, pues vamos a dejar vacía esta etiqueta de momento y vamos a preparar el H1, el H2 y el H3 para instalar una tipografía específica en cada uno de los elementos. Para ello nos vamos a Google Fonts. Google Fonts es una recopilación de fuentes o tipografía de uso gratuito que podemos utilizar sin ninguna restricción. Simplemente una restricción de sentido común que os diré al final de esta sección de trucos. Vamos a ver esta fuente que se llama Pacífico. Pinchamos aquí en este botoncito y aquí tenemos la tipografía. Si os fijáis, aquí bajamos un poquito en el paso 3, nos pone cómo utilizarlo con la etiqueta Import. Esta es la forma más sencilla de utilizarlo. Voy a seleccionar la etiqueta Import, copio todo y me vengo aquí al Dreamweaver y en la hoja de estilos es muy importante que fuera de cualquier elemento ponemos la etiqueta Import. ¿Lo veis? Y con eso estamos importando esta tipografía a la página web en concreto. Si ahora venimos aquí, veis, nos pone la instrucción que tenemos que poner donde queremos que se aplique esta tipografía. Lo copiamos y queremos que se aplique en el H1 y lo pegamos aquí. ¿Veis? Así de sencillo. Refrescamos y aquí tenemos mis fuentes favoritas de Google. Qué pasada, ¿verdad? Por supuesto podemos dar el color que queramos. Con la propiedad color la puedo poner en un color rojito. Por ejemplo, el C2-3E40. Y también podemos aplicar el tamaño que queramos. Font size, queremos que se vea bien, ponemos 3 EM. Refrescamos y aquí lo tenemos. Si queremos centrarlo, pues como siempre, Text Align Center. Guardamos y refrescamos. Aquí tenemos. Tengo aquí seleccionadas para vosotros, otra tipografía que se llama Indie Flower, para que veamos bien. Pues vamos lo mismo, Import, y tenemos que coger esta librería, esta tipografía, y ponerla fuera de cualquier elemento, dentro del Style Type Text CSS, y si lo pusiéramos en una hoja aparte, pues arriba del todo. Me vengo aquí otra vez a Google y elijo la etiqueta Font Family. Y ahora me vengo aquí al CSS y quiero que se aplique sobre el H2. Y ahora le voy a dar un color azul, por ejemplo el 21519 y un font size de 2.5 EM. Refrescamos y aquí tenemos. ¿Veis qué chulo? Y también lo ponemos alineado en el centro. Y por último, tengo aquí otra tipografía para que viéramos diferentes tipografías que fueran lo más diferentes posibles. Tenemos la que se llama Shadows into Light. Pues lo mismo, pincho en Import, selecciono la etiqueta Import y la pongo fuera. Y selecciono la etiqueta Font Family para ponerla dentro del H3. Le voy a dar en este caso un color gris, que es 737070, un font size de 2 EM y Text Align Center. Refresco y aquí lo tenemos. La verdad es que podemos hacer cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa me refiero a cualquier cosa que se nos pase por la imaginación
con Google Fonts. Vale, solamente la restricción que os quería decir. Bueno, en realidad hay dos, porque tenemos unas 600 fuentes, aunque no, bueno, 700 fuentes hay ya. La última vez que lo había visto hay 600, esto va creciendo. Esa es una restricción, aunque no es demasiado grande porque 700 fuentes es una pasada, una barbaridad de tipografías diferentes. Solo una cosa, fijaos que como ponemos el import, hasta que no se importen estas tipografías, no se carga la página web. Por lo tanto, si abusamos mucho de las tipografías externas, además de que puede ser un poco cansino, vamos a ralentizar el proceso de carga de la página web. Por lo tanto, la sugerencia es, usamos Google Fonts cuando nos apetezca, pero limitamos a 1 o 2 tipografías para que no pese demasiado la página web. De todas formas, un montón de tipografías también cansan, salvo que sea una cosa muy específica. Pero como veis, de forma muy sencilla, utilizando import y la instrucción que nos da aquí, podemos conseguir efectos sorprendentes en nuestra página web. ¡Ánimo! Sácale todo el partido que puedas a Google Fonts y disfruta maquetando tus páginas web como nunca se ha hecho hasta ahora.